Quiero dar la bienvenida a Byron Cruz, licenciado Byron. ¿Qué tal? Buenos días. Él es licenciado en Educación y Promoción para la Salud. Queremos agradecer por estar en este sábado de feriado. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? Gracias, buenos días y por el espacio y la oportunidad para hablar de un tema que quizás no se lo toca o no se lo mira desde una perspectiva del ámbito social o desde la salud. Sí, y es en general un tema muy llamativo. Yo he cubierto muchas veces acerca de este tema y siempre como que hay mitos o también hay precauciones que se deben tener a la hora de realizarse, que creo que es una forma de expresión. Muchos lo consideran también una forma de arte, cómo se trabaja en la piel. Así que vamos a abordar de todos estos temas contigo. Gracias sobre todo por siempre estar abierto a hablar de estos temas y en las próximas semanas también abordaremos otros que son muy importantes, hay que darles mucha también espacio e importancia. Comencemos, Byron. Háblanos tú de qué es un tatuaje, cómo se lo puede conceptualizar para empezar por ahí. Bueno, más que conceptualizarlo, me gustaría definir mencionar más bien que los tatuajes están con nosotros desde antaño, no es algo moderno, no es algo actual, no es una moda que se está incorporando en estos momentos, sino que históricamente hemos visto algunos vestigios. Por ejemplo, el tatuaje más antiguo que se ha encontrado tiene más de 5.000 años y es el de Otzi, que es un hombre de hielo que se lo encontró congelado y que se descubrió que todo su cuerpo estaba lleno de tatuajes. Por ejemplo, los investigadores asumen que tenía un contexto terapéutico, ya que aparentemente Otzi padecía de dolores articulares y por eso era que estaba todo tatuado. Culturalmente, en algunas tribus indígenas o en algunas zonas de nuestro mundo, hace muchísimos siglos, podríamos decirlo también, se han encontrado momias egipcias que están con símbolos marcados de algunos animales que representaban en este caso fortaleza, fuerza, el estatus social también, o que se los marcaba para protegerlos contra algún maleficio cuando ya pasaban a la siguiente vida. También hay que mencionar que la palabra tatuaje viene desde las tribus de Polinesia y que en esas tribus se utilizaban los tatuajes para marcar ciertos momentos importantes de la vida de la población. Por ejemplo, el rol que puede cumplir una persona dentro de esta tribu, como el patriarcado, el matriarcado, también el tema del liderazgo a nivel militar dentro de esta comunidad o de la tribu, quien tenía el mando o el poder de control dentro del área geográfica que ocupaban. También es importante remarcar que tenía mucho que ver también con la maternidad. Algunas mujeres tenían tatuajes específicos para determinar si es que ya eran madres o no, o si es que ya pertenecían a algún patriarca o no. Y esto lo podemos también ver y evidenciar en las tribus de África, que unos tatuajes son muy propios y particulares de ciertas zonas de estas tribus que no lo vas a ver o no vas a encontrar en una persona a 100 kilómetros a la redonda. Entonces, estamos viendo que de manera sociopolítica, de manera social, los tatuajes están definidos y están encaminados a establecer roles y algunas delimitaciones sociales de la geopolítica interna de una población o de una comunidad, como lo vemos, ¿no? Entonces, actualmente los tatuajes pueden tener también dentro de nuestra realidad y al momento histórico en el que nos encontramos una visión muy particular, que puede ser vista desde el lado positivo o desde el negativo. El lado positivo es lo que tú decías, Diego, el tema de tener los tatuajes como una forma de expresión, de manifestar ciertos momentos específicos de la vida de una persona y relacionarlos y exponenciarlos a la parte emocional y sentimental. Porque cuando una persona se va a hacer un tatuaje, muchas veces no llega con la idea de realizarse el tatuaje, sino llega con una historia. Y el tatuador, en este caso, que es el artista, se convierte en el intérprete de la historia y lo plasma a través de una imagen o un símbolo que le va a recordar a la persona ese momento de su vida que para él es muy importante. Puede ser la imagen cerca del corazón de la fecha de nacimiento de su mamá, puede ser, por ejemplo, la imagen de una mascota a la que quiso mucho, etcétera. Es decir, que los tatuajes que llevamos sobre la piel
que están sobre nuestra piel y la piel es el límite, se entiende que la piel es el límite entre lo interno y lo externo. Y más allá de lo fisiológico, biológico, me refiero a que los tatuajes permiten extrapolar lo que llevamos y lo que sentimos internamente. Ahora, Diego, si tú me preguntas, sí, habrá personas que se realizan tatuajes por un simple gusto, porque le gustó el tatuaje, el diseño, el modelo, pero ciertamente tiene un significado para esta persona. Por ejemplo, alguna vez me preguntaban que por qué me hice esta flor de loto que tengo aquí debajo del cuello. Y yo decía, bueno, no tiene ningún significado especial o emocional que me confluya con él, pero me gusta, se ve bonito y me lo quise hacer. ¿Tiene un significado? Sí, tiene un significado de generarme a mí una satisfacción y un gusto. Y aquí viene algo particular. Los tatuajes se entienden dentro de la expresión, sí, dentro de la expresión corporal, de la libre expresión y del desarrollo de la personalidad y también dentro de la expresión estética. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona, parte de su personalidad es cómo se viste, cómo se muestra, cómo se presenta y cómo se proyecta. Y si yo tengo tatuajes y son altamente visibles, como es el caso, significa que yo los quiero proyectar. Entonces, habrá personas que tienen tatuajes que los van a dejar para su foro íntimo, pero vemos personas que sí nos gusta que nos vean los tatuajes. Es decir, que es una forma de expresarnos y de mostrarnos ante el mundo social también. Entonces, hay que tener clarísimo esto y que forma parte del identitario de un individuo y que no es simplemente un mero gusto o una mera realización de cumplir con algo estético nada más porque el momento me lo pidió, sino que forma parte del identitario de un individuo, ¿no? Entonces, no podemos establecer que una persona se hace un tatuaje por X razón en específico. Como tú ves, es algo variado, es algo amplio y que se tiene que respetar. Exacto, y en cuanto, como en todo, en la cuestión de derechos, muchas personas yo he escuchado que dicen, no sé si hay una edad para tomar una decisión de hacerse un tatuaje. Yo escucho mucho a los chicos, a los adolescentes, dicen, quiero que mi papá, mi mamá me den permiso para hacer un tatuaje. Desde este crecimiento normal de desarrollo, ¿tú piensas que hay una edad adecuada para decir, bueno, voy a tomar la decisión de hacerme una inscripción en mi piel por los motivos que sean, como hemos visto, son variados? Claro. Mira, de hecho, podemos establecer que, a ver, podría decir que partiendo de que los tatuajes son para toda la vida, es algo que lo vas a llevar contigo siempre. La recomendación como persona que tiene varios tatuajes, tengo más de 20, que tengo muchos tatuajes y que tengo una ligera inclinación por los tatuajes, me han gustado toda la vida desde que tengo uso de razón. Entonces, al menos yo, el primer tatuaje que me lo hice a los 26 años y me lo realicé en ese momento porque yo me sentí con la libertad de hacerlo. Ahora, lo que tú me preguntas es muy importante porque aquí se menciona la libertad de expresión y de cómo una persona desea realizarse dentro de su contexto de personalidad, o sea, dentro de su identitario. Es decir, establecer su identidad. Las identidades se van formando desde la infancia y se van desarrollando y fortaleciendo en la adolescencia. Y ustedes pueden ver que los adolescentes o cuando nosotros éramos adolescentes teníamos algunas inclinaciones para ciertas cosas en específico. Por ejemplo, que te querías peinar de una forma, que te querías ver de esta forma, utilizar este tipo de ropa porque eso estaba de moda. En este momento de la adolescencia intentamos acoplarnos a ciertas condiciones muy particulares. Entonces, la recomendación para los jóvenes y para los padres sí sería que esperemos un tiempo más para que podamos desarrollar un criterio más directo y específico de qué queremos establecer en nuestra piel. Entonces, obviamente hay que remarcar que los menores de edad no podrían realizarse ninguna intervención de ningún tipo sin que exista la tutela o la autorización del padre, ¿no? Entonces, porque ya vamos a ver un poco más adelante que existen algunos riesgos específicos al realizarse un tatuaje o un piercing que puede influenciar de manera directa a la salud de los adolescentes. Entonces, la recomendación es que no exista ninguna prohibición al respecto, pero
sí debemos pensárnoslo muy, muy bien, porque como te digo, es algo que nos va a acompañar durante toda la vida y ya vamos a hablar de algunos mitos que ahí lo vamos a desnotar. Que regresamos un poquito a ver si retomamos el hilo de la conversación. Estábamos hablando de los padres y de el permiso, o si deben o no, desde cuándo, un poco para retomar la Bueno, conversación. sí, Diego, al final de cuentas esto viene desde el foro interno y desde la estructura familiar que tengamos, ¿no? Va a haber padres que son muy, muy estrictos en el respecto de esto y otros padres que no. Yo he visto al lugar al que yo asisto a hacerme mis perforaciones y tatuajes, que hay jóvenes que son acompañados por sus padres para realizarse un tatuaje. Entonces, aquí ya existe una libertad dentro de las unidades educativas en las que no se les impide a los estudiantes acceder con un color de cabello en particular, con un piercing, con un tatuaje. Ya no forma parte del reglamento de los acuerdos de convivencia de las unidades educativas. O sea, por eso vemos ahora en las unidades educativas que existe un poco más de libertad al respecto, y también estamos viendo que los padres que son más jóvenes actualmente y que tienen ya una perspectiva diferente, están permitiendo este tipo de situaciones. Ahora, era la parte positiva que yo te mencionaba al respecto, pero también viene una parte muy negativa. Por ejemplo, en la antigua Polinesia, algunas tribus utilizaban la presentación de ciertos tatuajes para generar miedo y temor hacia sus enemigos. Entonces, desde allí nace la intención o la idea de el tener fuerza, fortaleza, o de generar violencia a través de las personas que tienen algún tipo de tatuaje, y lo vemos de manera muy perceptiva en nuestros tiempos con respecto a ciertas bandas, a ciertos delincuentes que utilizan particularmente algún diseño específico de tatuaje. Y no nos vayamos muy lejos, vayámonos a El Salvador, que Bukele, dentro de su política pública, estableció un sistema de captación, de encarcelamiento a personas que tenían ciertos tipos de tatuajes que eran relacionados a alguna banda en particular. Y veíamos videos en diferentes plataformas digitales en los que la gente se quemaba la piel, se arrancaba la piel de estos tatuajes para no ser encarcelados. Entonces, como vemos, socialmente ahí, en este caso, existe un estigma relacionado al tema de los tatuajes. Entonces, como lo decía, hay que mirar también el contexto social en el que nos encontramos e ir determinando estas cosas negativas, que en este caso particular que te menciono, tiene que ver con la vinculación a algún grupo delictivo o alguna organización en particular. Por ejemplo, si es que yo, yéndonos a la parte un poco positiva, soy muy religioso, me quiero tatuar la Virgen de Guadalupe, la Dolorosa, porque yo tengo un gusto o un sentimiento. Y aquí viene algo también muy, muy importante que te quería mencionar. Como este es un mecanismo de expresión, de comunicación, de consolidación de la identidad también, vemos que no podemos catalogar a las personas dentro de un casillero, porque a mí me ven con tatuajes, pero yo soy un profesional y lo ejerzo y todo lo demás. Pero hay personas y personas, entonces no podemos categorizar a los individuos en base a la presentación estética que tienen. Y aquí quiero ya meterme en el tema de la discriminación, o mejor dicho, en algunos de los mitos que existen alrededor de los tatuajes. Sí, dime. Sí, justamente a eso iba yo a tratar de decir. ¿Cómo ves tú, para que tú lo enlaces con el tema que has propuesto, el momento actual, cuando ven a una persona, siempre lo van a discriminar o le van a decir, o si porque tiene un tatuaje va a pertenecer a tal grupo, como tú decías, posiblemente a un grupo delictivo, o bueno, está en cosas negativas, o a ti en tu caso como profesional? O sea, eso invalida de alguna forma en el criterio de algunas personas el hecho de tu profesionalidad. Entonces, ¿cómo está ese momento de la sociedad ahora con respecto a las personas que llevan tatuajes expuestos, ¿no? Hablemos del derecho de la propiedad. No quiero meterme en temas geopolíticos, pero hablemos de la propiedad privada, ¿no? Y lo principal dentro de la propiedad privada es el cuerpo. Aquí existe un conflicto porque lo podemos ver desde la sociedad, desde la familia y desde la parte individual. ¿A qué me refiero? Socialmente, el cuerpo le pertenece de manera moralista a la sociedad. Se refiere a que la sociedad establece que en base a los roles sociales y a los roles de género también, cómo una persona tiene que mostrarse o verse. Por ejemplo, un hombre
anteriormente, hace unos 10, 15 años, era muy mal visto que tenga, por ejemplo, un arete, que tenga un piercing. Entonces, como vemos, la cultura también va modificando y cambiando al respecto de cómo se presentan la diversidad de los cuerpos. Y aquí también tiene que ver la familia. Pueden haber familias que, hablando de los padres o de los que tienen este rol de paternidad, de maternidad, sienten que los hijos le pertenecen en cuerpo y en alma. Y la propiedad, el cuerpo, ya deja de ser del individuo y pasa a ser de los padres o de la familia. Entonces se empieza a cuestionar este elemento y ahí viene que los jóvenes o las personas o los adultos que viven en estos contextos sociales y familiares también se realizan tatuajes como un mecanismo de rebeldía o de establecer que su identidad y el poder sobre su cuerpo les pertenece. Y también hablamos de una disyuntiva, de una discusión del poder desde la ideología religiosa. Ecuador es un país que está constituido mayormente por personas católicas y te traigo a la memoria y a la gente que nos escucha en tu programa y en la radio una de las frases más conocidas de la Iglesia Católica, que es: el cuerpo es el templo de Dios, tu cuerpo es el templo de Dios y no lo puedes profanar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la Iglesia está estableciendo también un dominio y un poder sobre el cuerpo de los demás. Entonces, aquí es importante marcar esta diferenciación de que los tatuajes se muestran también como una forma de asentar las bases de el dominio y el poder del cuerpo y que se lo quiere presentar de una manera en específica. Yéndonos, eso como una antesala para hablar de la discriminación. De manera muy personal que me lo preguntas, Diego, te puedo decir que sí, ha influenciado mucho. Mi relación laboral ha sido con diferentes entidades públicas y privadas y varias de mi experiencia tiene que ver, se ve relacionada con la capacitación y facilitación en diferentes temas de salud y sociales a profesionales. He trabajado con jóvenes y niños, pero he trabajado mucho más con profesionales del área educativa y del área de salud. Entonces, generalmente la gente espera que llegue un profesional muy formal, etcétera, y les llega este joven lleno de tatuajes y de piercing, y obviamente la percepción es diferente. Mira, hay un estudio que establece que te tratan como te ven y que basta 2 segundos para generarse una primera impresión. Y cuando uno tiene muchos tatuajes, como es mi caso, muchos piercing, lo que genera la atención o marca la atención de la persona que te está viendo, primero van a ser los tatuajes y los piercing, y luego la persona o lo que compone la persona. Entonces, en mi caso profesional, a mí sí me ha costado mucho más, me ha generado mayor esfuerzo el ganarme la confianza y el respeto profesional ante mi público, ante mis educandos, para poder generar esta responsabilidad directa. Entonces, tengo que generar, como te decía, esta confianza en que manejo los contenidos, en que soy un profesional y que mi apariencia física, los tatuajes que tengo no limitan mi conocimiento. Entonces, sí existe una sociedad que tiene muy marcados los estereotipos y prejuicios al respecto de esto. Algo, Diego, que te quería mencionar dentro de la discriminación es que no debemos entender que los tatuajes solamente son estéticos. Existen tatuajes reconstructivos y cosméticos. Por ejemplo, a una mujer que se le practica una extirpación de la mama, de una parte de su mama, se puede realizar, por ejemplo, un tatuaje reconstructivo de la areola, del pezón, con pigmento que se asemeje mucho al tono de su piel. Por ejemplo, tuve un accidente y me quedó una cicatriz muy grande y la puedo cubrir, le puedo disminuir la tonalidad de la cicatriz. Por ejemplo, tuve un corte a nivel de la ceja, puedo realizarme un microblading, microshading, que las mujeres que me escuchan me entenderán mucho mejor, para cubrir esa zona que está perdida, etcétera, etcétera. Entonces vemos que los tatuajes también ya tienen una visión llevada hacia no solo la parte estética, sino la parte reconstructiva, porque estás recuperando de manera emocional un poco de tu autoestima que perdiste por una cirugía, que perdiste por un accidente. Entonces, vemos que los tatuajes tienen una connotación muy diferenciada, no solo la parte estética.
Otro de los mitos, quizás, no sé, ¿me ibas a decir algo, Diego? No, no, justo te iba a contar la experiencia que yo había hecho un reportaje precisamente sobre eso y es increíble cómo cambia esa percepción de esa mujer que ha sido extirpado un seno y le da una opción, además, no necesariamente volverse a intervenir para reconstruirlo físicamente, pero cambia mucho esa percepción que tiene esa mujer cuando se le hace una reconstrucción visual a través del tatuaje, pues el cambio de llegar a esta estación donde se hace el tatuaje y luego salir, pues realmente se aprecia en su mirada, en su forma de Sí. ser, en su apreciación de como mujer, ¿no? De hecho, en los manuales de atención a personas con cáncer, etcétera, se incluye un tema estético hablando de cáncer de mama en específico, ¿no? Entonces, de manera directa, la parte pública no absorbe toda esta necesidad, pero se lo maneja con psicología, etcétera, pero debería fortalecerse. Bueno, este es tela para otro tema. Dentro de la discriminación, me gustaría mencionarte que constitucionalmente sí estamos protegidos. Sí, Resumen. el artículo 21 establece la no discriminación por la libertad estética, es decir, que tú te puedes mostrar como tú quieras, y eso tiene que ver, aplica a nivel de trabajos, etcétera. O sea, no te pueden discriminar o no te pueden prohibir, o por ejemplo, solicitar que te cubras, que te tapes un tatuaje, o que te retires un piercing porque está dentro, como te decía, forma parte del identitario y de cómo uno establece el desarrollo de la personalidad. Ahora, te mencionaba también que ese artículo 21 protege, por ejemplo, a un adolescente de 14 años que es indígena, que tiene una trenza y estudia en un colegio militar y lo obligan a cortarse el cabello. Entonces, protege, por ejemplo, a una mujer indígena que quiera entrar a dar a luz a un establecimiento de salud público o privado, utilizando su atuendo propio, autóctono de su cultura. Entonces, hay que mencionar también que en la Constitución ya se incluyó el tema de la interculturalidad y la plurinacionalidad. Entonces, el artículo 21 también protege estéticamente a todas las personas que no se ven acorde a los estándares o estereotipos estéticos generales. Entonces, hay que marcar muy bien esto porque la gente va a decir, ¿hay un artículo solo para las personas tatuadas o con piercing? No, no se refiere solo a eso, sino que confluye a todo este elemento. Dentro de los mitos también se menciona que las personas pueden volverse adictas a realizarse un tatuaje. No, yo no he tenido un síntoma de abstinencia por no realizarme un tatuaje dentro de 3 años o dentro de un año. Es decir, que no existe una dependencia física para realizarse un tatuaje o un piercing. Ahora, lo que sí pasa, por ejemplo, con el uso de alcohol, drogas, tabaco, etc. Ahora, sí es muy cierto y sí es verdad que existen personas que no ven su cuerpo de manera adecuada con respecto al no tener tatuajes y lo quieren tatuar todo o hacer modificaciones corporales. Esto ya viene al plano de la dismorfia corporal o de la percepción del cuerpo como tal, y es otro tema. Eso es un extremo diferente, pero hablamos de manera general, no, las personas no desarrollan este interés vehemente por tatuarse. Sí, cuando te haces un tatuaje por primera vez, luego insistes en hacerte un siguiente porque ya le perdiste el miedo. Otro de los mitos que pueden existir alrededor del tatuaje es el dolor. Como te decía, yo tengo varios tatuajes y a mí me preguntan mucho cuál ha sido el tatuaje que yo tengo más doloroso que yo me he realizado. Y te puedo decir que mi primer tatuaje fue a nivel de la clavícula, que es hueso, y no me dolió tanto, pero de manera muy consciente te diré que yo he desarrollado un gusto placentero por el dolor que me genera realizarme un piercing o un tatuaje. Me gusta mucho el dolor que se siente. No es un placer sexual, para especificarlo, es otro tipo de placer, es un gusto culposo, digámoslo así, pero esto va a estar relacionado con la experiencia y necesidad específica de cada persona. O sea, volvemos al inicio. No todas las personas hacen tatuajes por las mismas razones, ¿sí? Otra de las cosas tiene que ver con el umbral del dolor. Hay personas que, por ejemplo, una inyección o una vacuna le puede doler y realizarse un tatuaje no. Es lo que a mí me pasa. A mí me duele muchísimo cuando me extraen sangre, pero no me duele cuando me tatúan. Y cuando la enfermera me está sacando sangre, yo me quejo. Me dice, pero está lleno de tatuajes. Le digo, sí, pero es diferente. O sea, es diferente. Entonces, tiene mucho que ver la resistencia al umbral del dolor de cuánto o no vas a resistir un tatuaje. Ahora, es muy cierto que existen zonas del cuerpo en las que va a ser más doloroso realizarse un tatuaje. En mi experiencia me ha dolido más un tatuaje que yo tengo en el vientre bajo, es decir, debajo del ombligo, que yo pensé que no me iba a doler porque ya es grasita, pero fue todo lo contrario, es el tatuaje más doloroso que yo tengo. Entonces, como te digo, es variado. Otro de los mitos importantes que me gustaría mencionar, Diego, tiene que ver con la donación de sangre. ¿Qué existe alrededor de este mito? Si una persona con tatuajes puede o no donar sangre.
Mira, yo trabajé varios tiempo con Cruz Roja en campañas de donación de sangre y Cruz Roja en aquel momento, te hablo hace más o menos unos 2, 3 años, tenía como una recomendación que las personas que tienen un tatuaje recientemente esperen un año para donar. Pero eso tiene que ver con el uso de algunos insumos y el ahorro de recursos. ¿A qué me voy? Internacionalmente, la recomendación es que desde la fecha de tu último tatuaje realizado, puedas donar después de 4 meses. ¿Por qué? Porque la Cruz Roja no conoce, o bueno, el mecanismo de donación no conoce si las condiciones fueron salubres en el lugar en el que te realizaste o no un tatuaje o un piercing. Entonces pudiste haber adquirido alguna enfermedad como hepatitis B, VIH u otro tipo de enfermedad que se contagia a través del uso de agujas. Entonces, aquí viene el tema que te mencionaba de los adolescentes, ¿no? Que porque deben tener la autorización de los padres, es porque te estás exponiendo también a un riesgo. En este caso, tú me preguntarás por qué los 4 meses. Porque si es que te infectaste de VIH, en VIH existe algo que se llama el periodo ventana. Lo voy a explicar muy rápidamente. El periodo ventana es que posiblemente tú estás infectado, pero dentro de esos 3 meses vemos la muestra de sangre, hacemos los estudios biológicos y no encontramos rastro alguno del virus porque el virus se mantiene atenuado, como dormido, y no genera una manifestación específica y por eso no lo podemos determinar como tal. Entonces, pasado estos generalmente 3 meses, ya se puede comprobar la carga virulenta, es decir, la carga de virus, la presencia del virus en el cuerpo, y obviamente se podrá proceder a donar. Ahora, en este tiempo se realizan estos estudios para evidenciar si es que tu sangre es apta o no para ser donada. Ahora, de manera muy general, lo óptimo es que después de 6 a 10 meses de haberte realizado tu tatuaje puedas donar, y hay que aclarar algo a la gente. Cuando se hace una donación de sangre, no es que tu pinta de sangre se le entregue inmediatamente a la persona que lo necesita, sino que se le envía al Hemocentro Nacional, que pertenece a la Cruz Roja y de hecho es uno de los mejores a nivel de América Latina, y aquí se trata la sangre, se hace todo el tipo de estudios, se sacan los hemoderivados y bueno, se aplican a las personas que lo necesitan. Entonces, tampoco es que después de 6 meses me sacan la sangre y mi sangre va a ser colocada a otra persona. No, no funciona así. El riesgo de contraer una infección de VIH u otro tipo de enfermedad por el uso de material que se utiliza en tatuajes y en la realización de piercings es muy bajo, porque se reglamenta que debe ser material descartable. En su mayoría tiene que ser material descartable. Entonces, es importante mencionar este tema. Y justamente sobre eso, para ir cerrando el tema, estas condiciones que tú recomiendas o que hay que ver para hacerlo en condiciones adecuadas, ¿cuáles serían o cuáles son esos riesgos? Ya nos has contado los riesgos que pueden haber si es que no se lo hace de manera correcta, pero entonces una persona que quiere ir responsablemente y que quiere no tener problemas, ¿qué consideraciones debe tener para su salud? Por ejemplo, bueno, hay cuestiones de que hay tintas que pueden ser o no mejor o perjudiciales, no lo sé. Sí, hay que recordarles que los centros de micropigmentación, los que te tatúan las cejas, los labios, los centros de tatuaje y los centros de piercing o los estudios de tatuaje y de estudios de piercing están regulados y controlados por el ARSA, que es la Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia de la Salud de nuestro país, que es un brazo del Ministerio de Salud Pública. Ellos sacaron un manual de procedimientos externos para obtener los permisos de funcionamiento para estos centros que te menciono, para estos 3 tipos de establecimientos en particular. Y una de las recomendaciones, mejor dicho, de las obligatoriedades, es que el personal tiene que estar vacunado para hepatitis B, tétano, tienen que tener su carnet, tienen que tener una planificación de vacunas en base a lo que establece el establecimiento de salud al cual se van a colocar la vacuna, tienen que tener capacitaciones en 3 aspectos. El primero es en temas de primeros auxilios, tienen que tener conocimientos en esterilización de espacios y de equipo quirúrgico, de material que vayas a utilizar, y tienes que tener conocimiento en manejo de desechos. Esto lo conozco porque yo era el responsable de capacitar también algunas instituciones como odontología, centros de odontología, etcétera, por el manejo de desechos hospitalarios, ¿no? Entonces, esto como base, toda persona que realice un piercing o un tatuaje lo debe tener para poder realizarlo. También hay que establecer que todos los centros de tatuajes tienen que tener por escrito los procedimientos que realizan, los procedimientos de tatuajes, los procedimientos de piercing, los procedimientos de esterilización, qué se hace. Tengo una mesa de mayo, la tengo recubierta, tengo una camilla para tatuajes, tengo material desechable para cubrir esa camilla. Es decir, deben tener una formación y una capacitación en esterilización, porque no es lo mismo, sí, no es lo mismo, no es un procedimiento menor el que se realiza. Es bajamente invasivo, pero se utiliza ciertos materiales que son reutilizables. También hay que tener en cuenta
que la contaminación de espacios o la presencia de microorganismos puede generar una infección a nivel de la piel. Ahora, de manera particular, yo no conozco que LACSA o que alguna agencia como Laxes quizás, que es otro brazo del MSP, regule el uso de tintas que se deben utilizar. Lo que te puedo comentar es que la Unión Europea, a través de su agencia nacional para el control de las sustancias y mezclas químicas, prohibió en este año, en enero del 2023, la utilización de 4.000 sustancias químicas que se usan para realizar o elaborar los pigmentos de las tintas de los tatuajes. ¿A razón de qué? Porque contienen metales pesados. ¿Y esto qué tiene que ver? Cuando nosotros nos tatuamos, el cuerpo lo detecta y se activa el sistema inmunológico. El sistema inmunológico está también vinculado al sistema linfático, que extrae todas estas sustancias nocivas y lo trata de eliminar por diferentes medios del cuerpo. Lo que pasa es que cuando se concentran estos metales pesados, que nos dice la Unión Europea que tienen algunas tintas de tatuajes, pueden llegar al hígado y a los riñones y pueden generar varios problemas. Entre esos problemas tienen que ver, por ejemplo, daños a nivel de la piel, pueden generar malformaciones genéticas y pueden generar también cáncer. Pero particularmente te hablo de estos 4.000 tipos que fueron identificados por la Unión Europea. Ahora, si comparamos Ecuador con Europa, encontré un estudio, por ejemplo, en el que las marcas de desodorantes que nosotros usamos, que son muy conocidas, Nivea, etcétera, etcétera, tienen algunos aditamentos químicos que son prohibidos en Europa, porque están relacionados a la aparición del cáncer de mama, por ejemplo. Entonces, utilizamos cerca de las mamas el desodorante y está comprobado que tienen algunos compuestos que pueden generar cáncer. Sin embargo, en Ecuador los utilizamos de manera general. Ahora, de manera muy particular, les puedo decir que no encontré ningún estudio que hable acerca de esto en Ecuador, o la relación de la presencia o la prevalencia de cáncer con personas que tienen muchos tatuajes. No existe, bueno, no lo encontré yo, pero sí les puedo decir que la mayoría de tintas son buenas, son para el uso del cuerpo. Sí, son aptas para el uso del cuerpo, y la FDA, la mayoría de gente que trae estas tintas las exporta de Estados Unidos también, y la FDA también hace varios controles de calidad con el uso de algunas tintas. Entonces, es muy importante entender y comprender esto. Otra de las cosas que es importante mencionar, Diego, al respecto del tema de los controles que hace el ARSA, es que todas estas ferias internacionales, estas que se hacen en ciertos sectores, deben tener la aprobación y la autorización del ARSA. ¿Por qué razón? Porque dentro de su prohibición está que no se puede realizar estos tatuajes, estos microblading, microshading de las cejas en la calle, en el shopping. No se pueden realizar así porque tienen que cumplir con ciertos criterios de calidad. Por ejemplo, que el área del estudio de tatuaje o de piercing tenga un lugar en el que yo voy a depositar los desechos que estoy generando, también un área en la que voy a tener solo los tatuajes, solo los piercing. No se puede vender alimentos o bebidas de consumo humano dentro de estas áreas, está totalmente prohibido. Se recomienda que se utilice material que no sea alérgico con la piel. Por ejemplo, hablamos de materiales que no sean cualquier metal, sino que sea compatible con la piel y que no genere ninguna alergia. Y existen algunas prohibiciones generales. Me gustaría mencionarte la principal, que es que ninguna persona que haga tatuajes o piercing puede utilizar anestesia parenteral, es decir, inyecciones o anestesias intravenosas, intramusculares, subcutáneas. Lo que se puede utilizar son anestesias tópicas que se colocan solamente sobre la piel y que son de libre venta. Tampoco pueden automedicar al usuario, al cliente. No son médicos para dar una consulta médica. La recomendación que ellos deben hacer es al respecto de la limpieza y el cuidado del tatuaje o del piercing. Entonces, básicamente, si es que existe una infección de la piel por el tatuaje, hay que recomendar que acudan al médico, más que a tu tatuador. Ahora, algo que quiero mencionar en esto, una obligatoriedad de todos los estudios de tatuajes es que lleven una bitácora en la que se registre los datos de la persona que se está realizando el tatuaje o el piercing. Nombres, un dato de contacto, el tipo de procedimiento que se realiza, si se hace un piercing, un tatuaje, si es que el tatuaje se lo realiza en varias sesiones, porque pueden haber tatuajes muy, muy grandes que no lo pueden hacer en una sola vez, en un solo momento, porque la persona no resiste el dolor. ¿Y esto por qué te lo menciono? Hablando de las infecciones de la piel, supongamos que se desarrolla una infección en mi piel por un tatuaje. Yo acudo a un establecimiento de salud y le menciono al profesional de salud que tengo una infección y que me hice recientemente el tatuaje. Se tiene que notificar al ARSA, que es la Agencia de Control y Regulación, como te decía, y ellos tienen que ir al centro de estudio, al estudio de tatuajes, y pedir esta bitácora de clientes para ver qué personas que se realizaron tatuajes durante ese periodo de tiempo han manifestado iguales o similitudes de infecciones a nivel de la piel.
porque podría ser que estén utilizando un material nocivo para el cuerpo, un tipo de tinta que sea muy malo para la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante que si existe o no alguna manifestación de problema de salud, los centros de los estudios de tatuajes o de piercing tengan esta bitácora para registrar. Ahora, de mi experiencia personal, te puedo decir que solo en un lugar me hicieron llenar 3 hojas de autorización para hacerme los tatuajes. Me pidieron información personal, pero el resto de lugares en los que yo me he realizado los tatuajes o los piercing no me lo han pedido y tampoco, bueno, no lo he exigido, pero la ley lo establece y lo pide. Sí. Sí, quiero agradecerte, Byron, por ese conocimiento. Creo que nos has dado claves muy certeras en el momento. Creo que si uno quiere expresarse y quiere tener un tatuaje, está libre de hacerlo, pero siguiendo ciertas normas o parámetros que le puedan asegurar de que ese trabajo esté bien hecho. Y uno de ellos... uno de ellos es precisamente de que haya un lugar donde sepas que ha tenido un control o que te piden este tipo de cosas. Otra cosa es que veas que los instrumentos o aditamentos que han usado sean botados o desechados de manera correcta después de hacerlo, no es que, y que si te van a hacer, que sean abiertos, no sé si así es como funcionan, pero que cuando te vayan a hacer el tatuaje, pues se abra la aguja o lo que sea para que sea de uso tuyo personal. Bye. Sí, antes de cerrar, Diego, quisiera tocar dos puntos finales. El primero, al respecto del control de higienización de los espacios, tiene que ver con el manejo de desechos, que es lo que yo educaba en este tema, es que los estudios de tatuajes o de piercing, en base a la cantidad o al peso de residuos que generen, tienen que activar a la entidad que maneja los residuos infecciosos dentro de su municipio, dentro de su cantón. ¿A qué me refiero? En algunos cantones el municipio tiene esta competencia y en otros, como en Santo Domingo, lo tiene la empresa privada. La empresa privada cobra un valor por el peso de desechos que tú generes. Es decir, que los estudios de tatuajes y de piercing tienen que pagar un valor para que se pase por su centro de tatuajes retirando estos desechos, que tienen que cumplir lo que establece el acuerdo interministerial del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Salud Pública, que las agujas sean colocadas en un guardián, que no sea... que no pueda ser atravesado por las agujas, que esté en un lugar determinado, no en el piso, que sea eliminado antes de que se llene el 70% del recipiente, que sea inactivado antes de ser desechado, que tengan un cronograma en el que se establezca en qué tiempo, en base a la cantidad de desechos que genera, va a pasar un recolector especial, porque no es el mismo carro recolector que recoge la basura de su casa el que retira estos desechos infecciosos de las clínicas o los hospitales. Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro. Otra de las cosas que te quería mencionar es un mito de si las personas se ven más o menos bellas con tatuajes, y hay un estudio realizado por la Universidad de Polonia a 2.587 personas, entre hombres y mujeres, mitad, que se les presenta una foto de hombres sin tatuajes y los mismos hombres luego con tatuajes, y se les pregunta qué percepción les merece. Las mujeres mencionan que efectivamente no son más atractivos, pero sí más saludables los hombres que tienen los tatuajes. ¿Y a qué hacen alusión los investigadores? Que la presencia de tatuajes, como lo decía en la antigua Polinesia, los hace ver más masculinos, más viriles, más que tienen una representación de fortaleza, y la fortaleza tiene que ver con la testosterona, y la testosterona está relacionado al tema de la salud, por ejemplo. Pero a diferencia de los hombres, las mujeres veían a los hombres tatuados como que no eran tan posibles candidatos para ser los esposos de ellas o que sean buenos padres. Ahora, ¿qué dijeron los hombres? Los hombres, a diferencia de las mujeres, reconocieron que estos hombres que se les presentaban con tatuajes efectivamente eran más atractivos, eran más guapos para su percepción, pero no eran más saludables. Hay que marcar que estas personas, estas 2.500 personas entrevistadas, son 100% heterosexuales, entonces no tenía que ver nada con su inclinación u orientación sexual. Lo que refiere a la investigación es que los hombres veían a estos otros hombres con tatuajes como una competencia directa, que los veían más atractivos y que pensaban que las mujeres sentían mayor atracción por hombres tatuados. Entonces, como vemos, la psicología o de manera indirecta está actuando también en la percepción de si los cuerpos con tatuajes son más o menos atractivos. Entonces, para que de manera general la gente pueda tener una percepción también de cómo se ve el mundo desde la perspectiva de las personas que tienen tatuajes o no. Obviamente esto queda para el foro interno. Ahora, para finalizar, y gracias por el tiempo extra, Diego, te quiero mencionar que siempre que nos realicemos alguna perforación o algún tatuaje, busquemos un centro de tatuajes o un centro de piercing que
tenga la certificación del AXA, que tenga todo en regla. Si vemos algunas conductas como por ejemplo gente fumando dentro o que están vendiendo marihuana o alguna sustancia. O comiendo, que decías tú que no puede venderse. Comiendo o terminando de almorzar y de ahí te hacen el piercing, o lo que pasaba aquí en Santo Domingo, que hay una bahía en la que habían puestitos donde se hacían piercing. Entonces, ese tipo de condiciones ya están reguladas por la ley, son totalmente prohibitivas. Y obviamente tú debes saber que lo que tú pagas, porque los tatuajes no son baratos tampoco, lo que tú pagas por el arte de este artista que está plasmando sobre tu piel, representa también un valor agregado de calidad, porque no solo es lo que el valor no solo incluye la destreza del tatuador o de la persona que está haciendo el piercing o la experiencia, sino que también implica el tiempo que esta persona ha invertido en capacitarse, en formarse. Las personas que me tatúan más en piercing se van a congresos internacionales en Brasil, en otros países en Europa, para formarse y actualizarse en qué tipo de materiales o procedimientos se tienen que realizar y que son menos, digamos, nocivos con la piel o con el cuerpo de la persona. Oye, solo para terminar, así, ¿entre qué precio y qué precio hay tatuajes? Bueno, depende, es libre demanda, depende del estudio, depende del tipo de tatuador. ¿Del tamaño también? Del tamaño, del tipo de arte, si es que tiene mucho color o no tiene color. Algo que se me pasó es que la Unión Europea estableció que la mayoría de estos pigmentos, de estos colorantes químicos, se encontraban en las tintas de color, más que en la negra, en la tinta de color. Otro dato también general es que es más difícil retirarse un tatuaje de color que de tinta negra, ¿no? Y también quiero mencionarles que los tatuajes que ustedes ven en fotos no se ven así después de un tiempo porque la tinta se opaca, y también si se expone mucho al sol, la piel, etcétera, la tinta se va atenuando y quizás en unos 6, 7 años te toque retocarlo. Eso también hay que marcarlo bastante bien. Los tatuajes en las manos no se curan al 100% bien, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener bastante claro en esto. Ahora, los precios varían de 200, 300, 350. El tatuaje más caro, quizás en mi caso, varían entre estos precios. También tiene mucho que ver con la zona en la que te vayas a realizar el tatuaje. Si lo haces cerca de la zona genital o no, o en la zona genital quizás tenga un precio diferente, etcétera, etcétera. O sea, depende mucho también de la oferta y la demanda. Aquí en Santo Domingo hay un tatuador muy, muy bueno en el tema de realismo, que te imprime la foto de una persona en tu piel. Hay tatuadores que se dedican solo, por ejemplo, a realizar tatuajes que son bastante abstractos, otros que solo tatúan animes, otros que hacen realismo. O sea, depende de lo que tú necesites también, ¿no? Oye, gracias por ese conocimiento y también por las recomendaciones, y también desde tu visión personal. Creo que es muy importante alguien que nos hable de ello desde la teoría, pero también qué importante desde tu experiencia. Byron, que tengas un chévere feriado, cuídate y estamos hablando pronto. Gracias por el espacio y la oportunidad. Nos vemos y protéjanse ante la inseguridad del país y generemos opinión positiva al respecto de las políticas públicas que pasan aquí. Gracias. Fue Byron Cruz. Él es licenciado en Educación y Promoción de la Salud, hablándonos de los tatuajes. Que tengan un lindo feriado y nos veremos la próxima semana, si Dios permite. Será hasta la próxima. Y así hemos llegado al fin de este episodio. Les agradecemos por compartir palabras, emociones y conocimientos, y les invitamos a visitar nuestro sitio www.entreamigosyconocidos.com.